Estamos hablando más de las lesiones que podemos sufrir en la calle, en casa, como ser los cortes, los golpes, los traumatismos, las quemaduras. Y eso tenemos que ir viendo de a poco, por ejemplo, el tipo de herida, que existen diferentes tipos de herida, que son inciso, cortante, punzante, puede ser contuso, que significa te golpea pero no se rompe la piel, se hace un hematoma, eso que tenemos generalmente los que jugamos al fútbol, que nos aparece hablando en idioma regional el candú, ¿sí? El chichón. Bueno, esas son heridas contusas que se rompen la parte interna pero no se rompe la piel. Después existen las heridas punzantes, que es como, con algo que pincha, que punza, que puede ser un cuchillo, puede ser un destornillador, puede ser algún hierro de punta, eso depende de la zona, puede producir daño, ¿sí? Después tenemos las heridas cortantes, que son longitudinales, transversales, también puede ser con cuchillo, por caída sobre un objeto cortante, accidente de tránsito. Y después tenemos los tipos de quemadura, que la quemadura puede ser por frío o por calor. Las quemaduras por calor son las más conocidas, nosotros conocemos la quemadura por calor, que se puede dar... Vamos, Fernando, dando algunos ejemplos prácticos. Exactamente. Me imagino ahí en la casa cocinando, fritando una milanesa, por ejemplo. Bueno. Te pongo ese ejemplo. Exactamente. Eso ya sería una quemadura más grande, depende, por eso se divide en primer grado, segundo grado y tercer grado, pero también en extensión. Por ejemplo, yo digo, bueno, una persona está soldando y un hierro caliente le perfora la mano. Ajá. No es tan grave, a pesar de ser profunda, ¿sí? Muy profunda, muy fuerte, muy quemante, y sin embargo, una persona, una criatura que se le cae aceite hirviendo, a lo mejor no está tan caliente el aceite, pero le quema en extensión. Ahí sí es grave. O sea, a veces las quemaduras por sol son más graves que un hierro que te penetra la mano. ¿Por qué? Porque una herida por sol, por ejemplo, puede cubrir gran parte de tu cuerpo y si no sabes tratarlo, podés profundizar la herida. Muchas veces las personas que toman sol vienen a la casa y se ponen aceite, y el aceite quema más porque tapa la respiración de la piel y hace más profunda la quemadura. O sea, una persona que se quema, no le podemos poner aceite o, por ejemplo, vaselina, algún tipo de aceite. Hay que enfriar en la zona. ¿Cómo significa? Yo me quemo la mano, automáticamente con el aceite me quemo solo la mano. Decimos, bueno, metí sin querer la mano en el aceite, los dedos, las manos, no vamos a ir a lo trágico. Ajá. Vamos a ir a lo más común. ¿Y qué hago? Meto la mano en el agua, ¿sí? De 10, 15, 20 a 30 minutos para que esa zona se enfríe y no se produzca la ampolla. Si se produce la ampolla, la quemadura ya fue de segundo grado, ¿sí? No es solo la superficie, sino que ya tomó la segunda capa de la piel. Y cuando se produce la segunda capa de la piel, uno ve después las ampollas. Las ampollas no hay que reventar, ¿sí? Porque las ampollas tienen el suero abajo y ese suero está para proteger la parte quemada y regenerar la parte quemada. ¿Qué hacen algunos? Ven en la ampolla, ¡puc!, le pinchan. Y automáticamente con pinchar las ampollas vos estás permitiendo que alguna bacteria, algún bichito ingrese al cuerpo. O sea, esa cápsula de la ampolla, digamos, sí, si está bien el término, actúa como una protección para... Protección, exactamente. Y esa protección puede estar dada en todo el cuerpo. Una persona que se quemó ponerle el 30% del cuerpo, ¿sí? Una persona que se quema el 30% del cuerpo ya es grave. Es la regla del 3, del 6 y del 9 se llama. La regla del 3, después del 30% en adelante es grave, ¿sí? Uno dice, bueno, es una quemadura tonta que le agarró la parte de la cara, el pecho. No, eso hay un riesgo muy grande de infectarse. Y esas infecciones suelen ser de consecuencias graves, por lo cual hay que tener los cuidados de primer auxilio, ¿sí? Una persona puede haberse caído en aceite o en combustible y haber sufrido una quemadura, y puede estar hablando con vos, llegar al hospital hablando con vos, ¿sí? Pero esa persona está
gravemente lesionada y hay muchas posibilidades de que se muera. Me ha pasado en las guardias de que me llega un tipo hablando y parecía que era una tontería y me dijo que empujó el auto porque se había prendido una fuente que estaba debajo del auto, se había prendido fuego. Entonces, ¿qué hace él? Empuja el auto, se resbala y cae sobre ese combustible. ¿Qué pasó? Se prendió el cuerpo, todo el cuerpo se pudo apagar con una manta, que es lo que se tiene que hacer. No se tiene que tirar agua a una persona que se está quemando. Hay que buscar una frazada, una sábana y ahí se le cubre. ¿Sí? Y si tenés matafuego, podés usar matafuego. Se le cubre y se lo mata el fuego, ¿sí, digamos, sacándole el oxígeno. ¿Sí? Al sacarle, y rodando sobre sí mismo. También rodando sobre sí mismo, en las películas también. Películas, ¿no? Si no tenés nada a mano, sí, es lo que corresponde, sacarse las ropas, ¿sí? Sacarse la ropa, por ejemplo, porque la ropa tiende a pegarse por la piel y como la mayoría de las ropas ya están en tu cuerpo hace un tiempo determinado, son de producir infección, entonces hay que sacarse lo más rápido posible la ropa, ¿sí? Aunque tengas que quedarte en bolilla, sacarte toda la ropa, ¿sí? Y meterte en agua y llamar a emergencia, ¿sí? Eso, por ejemplo, las quemaduras en extensión son más graves que la quemadura en profundidad. Y si es en extensión y en profundidad, son mucho más graves. Las quemaduras de tercera en extensión es en todo el cuerpo, gran parte del cuerpo. Exactamente. Es una regla llamada del 3, del 6 o del 9, que es para dar el porcentaje de quemadura del cuerpo, ¿sí? Después tenemos los cortes. Bueno, perdóname que ¿sí? Quiero seguir un poquito más con el tema. Quemadura. El ejemplo de estamos fritando la milanesa. Sí. Entonces, se nos cae de alguna manera el aceite hirviendo. Sí. O sea, ¿cuál es el paso primario que hay que hacer? El paso primario agua. Es agua, exactamente, ir al agua. ¿Y qué pasa con viste, la abuela en muchos casos nos ponía azúcar? Y no es recomendable. Por eso, si la quemadura es profunda, no, porque dañaría la parte interna de la piel, o sea, la regeneración de la piel no se daría. En cambio, de segundo grado en adelante, solo hay que poner agua y llevarla a una unidad de emergencia. Allí harán lo que se llama la limpieza y van a ver qué antibiótico poner, qué crema colocar y todo eso, ¿sí? Solo las quemaduras superficiales de primer grado se tratan con cremas, con ungüento, con crema hidratante, con aloe vera, ¿sí? Eso sí, pero si una quemadura profunda ya no. Las quemaduras de profunda se ven, se observan, se diagnostican y a partir de ahí vemos qué podemos hacer. Y también tenemos otra quemadura que es la electrocución. Donde nosotros que tenemos, a mí me tocó lamentablemente acá en Candelaria un chiquito que parecía que estaba dormido. Y había tocado en un día de lluvia, había tocado un alambre, un tejido que estaba electrocutado por un vecino o no sé qué pasó. O sea, un tejido del terreno, digamos. Del terreno, exactamente. Y tuvo una electrocución. Y lo único que pudimos diagnosticar la electrocución fue porque en el talón tenía una ampolla. Y la descarga de la electrocución hace por todo el ruc y termina generalmente donde hace la descarga, ¿sí? Y ahí termina en el pie. Y en el pie hace una ampolla y eso es una forma de reconocer que una persona se electrocutó, ¿sí? Después tenemos... ¿Y cómo procediste con el o sea, qué le pasó al niño? El chico murió, lamentablemente, ya llegó muerto. ¿Sí? Ya llegó muerto, ya no se pudo hacer nada. Era un chiquito de 4 años, pero muerto ya estaba, ya no se podía hacer nada. La electrocución es algo grave. Por eso cuando hablamos de quemadura, podemos hablar de quemaduras ígneas, quemadura solar, que es el sol, quemadura por efecto lacerante, como aceite, las quemaduras químicas, como cal, algunas cosas alcalinas, algunos productos químicos, las quemaduras por frío, ahora que justamente pasó ayer el 2 fue el homenaje a las Malvinas, los chicos que tenían enfermedades, que tuvieron dolores crónicos toda su vida, tuvieron una forma de quemadura
que era el frío que quemaba los pies, que se mojaba el pie, y el frío les quemaba, que era el pie de la trinchera, que se llama, ¿sí? Y eso produce una muerte del tejido por el frío, ¿sí? Entonces, por eso generalmente en las películas dicen, cuida tus pies, porque son la entrada de tu vida o tu muerte. Los pies a una persona como un soldado en Malvinas era lo más importante, la bota era lo más importante. Y que pueda mantenerse seco. Seco el pie, exactamente. Lo más importante era mantenerse seco el pie, porque al estar en la trinchera esperando el ataque de los británicos, los muchachos sentían frío y por ahí si le entraba agua dentro de las botas, se congelaban los pies. Y se producía la enfermedad llamada pie de las trincheras, que justamente en las primeras guerras mundiales fueron que se reconocieron, que es la muerte o por frío de los tejidos de la piel, de los pies. ¿Y qué pasa? Eso puede causar la pérdida del miembro inferior o a veces no, pero produce dolores crónicos que sufren las personas de por vida. No hay forma de calmar ese dolor porque toma los nervios. Y justamente es uno de los que producen, che, loco, quiero que me corte el pie, quiero que me saque el pie porque no puedo el dolor, ¿sí? Y eso son la otra forma de quemadura. También tenés la congelación común, que te podés congelar con agua fría, que también te quema la piel, ¿sí? Pero el pie de la trinchera, ahora con Ucrania también, ¿sí? También tenemos. Y las quemaduras químicas. Las quemaduras químicas pueden ser por cal en el ojo, ¿sí? Cemento en el ojo. Y en esto es recomendable el uso de una bebida, cola, ¿sí? Para limpiar el ojo de la persona. ¿Por qué? Porque la cal es agua carbonatada y el agua carbonatada se usa para la limpieza de o sea, en vez de agua, esa gaseosa. Bebida gaseosa. Exactamente. Porque es agua carbonatada y el agua carbonatada actúa contra la cal, ¿sí? Tenemos también los cortes, ya pasamos a los cortes. Los cortes son importantes de entender, es el lugar donde se produce el corte. No es lo mismo un corte a nivel del cuello que un corte a nivel de la mano, ¿sí? Puede ser un corte superficial, pero si toca o no algún componente de algún vaso sanguíneo, ¿sí? Puede ser una conmoción o una contusión, pero esa contusión no es lo mismo una contusión en el codo, en la pierna, en el muslo, por una caída de una moto, que una contusión craneana. Una contusión craneana puede producir edemas, y ese edema puede ser grave y mortal. Entonces tenemos que ver siempre la localización y el diámetro, ¿sí? Por ejemplo, las quemaduras, dónde se localiza, ¿sí? Y cuál es la profundidad. ¿Qué daño físico le puede producir a la persona y después qué daño estético le puede producir a las personas? Entonces tenemos que tener todos esos cuidados. Después, las heridas existen punzantes, te hincan, es punzante. Uh-huh. Sí. Si te hincan en el hígado o en el pulmón, es muy grave, pero si te hincan en el brazo o en la mano, es grave nada más, ¿sí? Entonces tenemos que ver siempre la ubicación de la lesión, ¿sí? Si viene una persona con una herida en el estómago o en el bajo vientre, sabemos que ahí están las asas intestinales, entonces sabemos que esa lesión es grave. Capaz que no es grave ahora, pero sí es grave para dentro de 6 horas, ¿sí? Una herida cortante se clasifica, las heridas, ¿vieron cuando te cortás con una máquina? Y decís, bueno, me voy a la tarde a que me revise el médico. Y no, vos te cortás ahora y ahora tenés que ir. ¿Por qué? Porque las heridas se infectan. Y después de 6 horas ya es una herida infectada. Y no se puede cerrar. Porque hay que hacer un tratamiento, porque puede tener una bacteria. Y si vos llegás a mi guardia con una herida en el muslo, y yo te pregunto, Marcelo, ¿cuándo se te produjo? Ayer a la noche, doctor. Y bueno, ya no te puedo cerrar esa herida, porque esa herida ya se considera una herida infectada. Entonces le tengo que limpiar, le tengo que cuidar, y tal vez después hacerla por secundarismo, ¿sí? Abrir de vuelta la herida,
sacarle los bordes y ahí recién coserlo, ¿sí? O sea, la vacuna contra el tétano, digamos. O sea, El Clostridium tetani. ajá, ¿Sí? El Clostridium tetani ¿te es... ayuda en ese aspecto o no? La vacuna, no. Si vos la tenés, sí. ¿Entendés? Evita el tétano nada más. Ajá. Pero no evita las infecciones. ¿Entendés? Hay una enfermedad que se da por el Clostridium tetanis, que es el tétano, que es una enfermedad que produce clonías y contracciones musculares, ¿sí? La tetania que se llama, ¿sí? Que produce falla a nivel muscular, que puede producir insuficiencia respiratoria, muerte o pitóstono, que significa una posición tipo de terror, ¿viste? Se pone de espalda y quedan como en levitación la parte del vientre y la cintura y el cuello apoyado contra la cama. Hace una curvatura por el Clostridium tetanis. Ese se llama tétano. Y no se ve casi gracias a que a nosotros directamente ni nos preguntan, nos vacunan nomás a los 7 años. Cuando somos chiquitos nos vacunan, a los 7 años nos vacunan, a los 16 años nos hacen el refuerzo y a los 10 años tenés que hacerte de vuelta el refuerzo cada 10 años y se evita el Clostridium tetanis, que es el tétano, que es otra cosa. Claro, doctor, no quiero que se me vaya la mente. Estamos hablando de accidentes en el hogar. Exactamente. ¿Qué pasa con las criaturas? Viste que la criatura se va, que viene, que salta, que se trepa acá, que se trepa allá, ¿no? Es muy común que las criaturas, viste, se vayan de cabeza, digamos, contra el piso, por ejemplo. Sí. O se lleven adelante la criaturita al borde de una mesa, Sí, o una que mesada, salta en la cama. o que Salta salta a en la la cama cama y cae. y de la cama vaya de Cabeza cabeza al piso. ¿no? ¿Cómo saber la mamá, el papá? Porque uno visualmente, viste que enseguida Sí. se le hincha, digamos, Sí. tal o cual parte. ¿Cómo saber si uno puede resolverlo ahí caseramente, digamos, o tener que Llevarlo. salir rajando al hospital? Hay una de las características, el edema cerebral por un traumatismo de cráneo produce náuseas y vómitos en las primeras 2 horas. Por eso, si un chico se golpeó la cabeza, no hay que dejarle dormir 2 horas. Tenés que verlo 2 horas, no hacerlo dormir. Ajá. ¿Por qué? Porque si está haciendo un edema cerebral por un traumatismo de cráneo y la criatura se duerme, vos no te vas a dar cuenta y él puede vomitarse por el edema cerebral y broncoaspirarse. O a lo mejor no te das cuenta porque vos, ay, pobrecito, se durmió, y te vas a tu pieza y el chico se queda en la pieza de él. Esa criatura puede hacer un edema cerebral y morirse durante la noche. Entonces, cuando una persona, una criatura, sufre un traumatismo de cráneo, no dejarle dormir, no dejarlo dormir. Fijarse en el tipo de golpe, o sea, lamentablemente tocarle la zona donde se golpeó, si no hay rotura de hueso. Si hay rotura de hueso, automáticamente le llevas al médico, ¿sí? Y ahí se va a revisar el ojo, a ver si no tiene algún tipo de midriasis o miosis, que es la cerrada o la apertura mayor del ojo, ¿sí? Que se produce cuando hay algún trastorno en la vía, en el conducto visual, por algún hematoma, algún traumatismo. También hay que ver la conducta del chico, hay que ver también si no empieza con náusea, si no empieza con dolores de cabeza. Y ese chico, si tiene dolor de cabeza, náusea o vómito, automáticamente le llevas a la emergencia, porque está haciendo un edema cerebral, ¿sí? Está haciendo un edema y ese edema se debe a que a lo mejor yo no veo acá una hinchazón, pero la hinchazón o el edema se está haciendo por dentro de la cabeza y ahí se está produciendo un edema cerebral y llega un momento que va a entrar a los tejidos y puede producir la muerte de la persona. Si la criatura no se ve eso que estás mencionando, los vómitos, por ejemplo,
pero sí tiene como una hinchazón. ¿Se puede solucionar ahí en la casa, digamos? Sí, se puede solucionar en la casa, pero generalmente tenés que llevarle al médico para ver si le pincha o le corta para que salga la sangre, así no le queda la masa esa. Porque nosotros vemos chiquitos que por ahí tienen unos golpes así, inclusive uno de los míos tiene un choque que se pegó contra una pared. Jugando y le queda con hematoma, pero cuando es subcutáneo nada más no hay problema. Yo también jugando al fútbol tuve un hematoma acá y llegué a casa y le dije, como no tenía ningún tipo de trastorno, de todo eso, le dije a mi pareja en ese momento, a mi señora le dije que me corte, y me cortó acá y me sacó la sangre y bueno, y terminó el problema, pero era un golpe superficial, ¿sí? En cambio, si vos ves que tenés un edema acá y después tenés mareo, bueno, tenés que ir a un hospital, a un sanatorio para que te observen. A ver, 10 y 20, qué impresionante cómo pasa el tiempo. 10 y 28 ya. A ver, sigo con los chicos un poquito para ir redondeando la charla, va a quedar pendiente. Porque es interesante de saber qué hacer, ¿no? Tenemos que saber cómo procedemos. Cómo actuar, sí. Bueno, ¿qué pasa con los niños, por ejemplo, cuando, que es muy común, ¿no? Que ingieren, no sé, una tuerca, una moneda, no sé, cualquier elemento así, y sumo a esto muchos chicos, por ejemplo, que tienen autismo, ¿no? Que no tienen conciencia de lo que llevan a la boca y van, no sé, en la casa hay una planta que agarra y come la planta y resulta que esa planta es medio venenosa o le cae muy mal. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que revisar primero cuál es el objeto, si tiene punta o no tiene punta, ¿sí? Si tragó una moneda, puede salir por abajo. Si tragó una bolita chiquita, puede salir por abajo, ¿sí? Le vamos a ir viendo nomás en el trayecto porque no le vamos a invadir a esa criatura, ¿sí? Pero si una de las cosas que consumió tiene punta, ahí sí vamos a tener que tener cuidado. Un hierrito con punta, sí, porque le puede cortar el esófago y le puede producir una mediastinitis, ¿sí? En adultos, la prótesis, o en el chico también, la prótesis de ortodoncia, que se traga el diente y eso tiene gancho. Eso también es de riesgo. Me pasó a mí en una guardia, cuando recién empezábamos en Corriente, que una señora se tragó su paladar, sus dientes, su prótesis dentaria, y tenía un gancho muy grande. Y entonces nosotros, que éramos estudiantes, recién concluidos y todo eso, le hicimos una radiografía y vimos que la prótesis estaba en el intestino. Entonces dijimos, tenemos que abrir con el médico de guardia, que era un médico nuevo también, abrimos. Y había sido que tenía el estómago tóxico. ¿Qué significa que tiene el estómago tóxico? El estómago es largo, ¿sí? Que no es un estómago común, sino más largo que el común, por lo cual, en realidad, la prótesis estaba en el estómago todavía, por lo cual venía un endoscopista y lo sacaba con eso nada más. Y nosotros lo operamos, como ya estaba abierto, bueno, le sacamos por ahí. Pero esos son errores que producimos por ahí en las emergencias, se pueden producir. Gracias a Dios salió todo bien, se le abrió, se le sacó. Pero tendríamos que actuar de la misma forma en caso de que uno de los chicos se traiga algo con gancho, con hierro, que le pueda cortar el intestino, ¿sí? ¿Por qué? Porque si pasa al estómago, puede producir una peritonitis a nivel intestinal, llega al intestino, corta el intestino, y puede producir una peritonitis. ¿Por qué? Porque la punta del metal puede cortar y ahí puede ir materia fecal o materia de degradación a un espacio que es totalmente limpio, que es el espacio que se encuentra por fuera de las asas intestinales, ¿sí? Vos tenés el ejemplo de la tripa gorda. La
caca, la materia fecal está por dentro de la tripa gorda. Por afuera es todo limpio de la vaca. ¿Entendés? Y por el nuestro también. Entonces, si yo trago algo que pueda cortar, va a ir a cirugía. En cambio, si trago, o si un bebé traga una bolita o traga una moneda, se le va a hacer la radiografía de seguimiento para ver hasta dónde está, ¿sí? Si no tapó nada, ¿sí? Entonces le pregunta a la madre, ¿hizo caca? No, hoy sí, ¿y cayó el objeto? No vi. Bueno, al segundo o tercer día, ¿hizo caca? Sí. ¿Vio? Sí. No pude ver porque se fue a otro lado al baño. Ahí le haremos otra placa y si ya no está, la conclusión es que se fue. Se fue. Exactamente. Lo metálico son fáciles de ver en las radiografías. No hay problema en ese caso. Son imágenes que se ven. O sea, vos sacás una radiografía y sabés dónde está. En cambio hay otros objetos que en las imágenes no salen, vienen y te dicen, te tragó un objeto que no es refringente a la radiografía. Bueno, ahí sí se le va a hacer una tomografía para ver cómo está, dónde está y si produce algún daño en el tejido intestinal. Si por ahí una criatura que toma cosas como ser la lavandina, eso sí ya tenemos que llevarle al médico, al hospital, para que le hagan un lavaje de estómago y le saquen ese líquido, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso también es cáustico. Es lo mismo que te dije hoy. Es en extensión, pero en la piel del tracto digestivo. Por lo cual la muerte se puede producir por infección del tracto digestivo. Una persona que toma lavandina quema todo el tracto digestivo. Entonces, y a partir de que entra en el estómago y es absorbido por el cuerpo, se vuelve tóxico a nivel del cuerpo. Entonces, automáticamente hay que llevarle a un hospital central para que le hagan los primeros auxilios de esa posibilidad.